Este podcast es presentado por Cyworldcast, the best podcast of Cyworld in the world. Esta es la historia del software libre. Yo soy Vázquez Soria, Stephanie Michel. Y yo soy Elias Chairi y Seth Marley. El software libre, en inglés free software, aunque esta denominación también se confunde a veces con gratis por la ambigüedad del término free en el idioma inglés, por lo que también se usa libre software y logical libre. Es la denominación del software que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido. Por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. Según la Free Software Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar el software y distribuirlo modificado. El software libre suele estar disponible gratuitamente o al precio de costo de la distribución a través de otros medios. Sin embargo, no es obligatorio que sea así, por lo tanto no hay que asociar software libre a software gratuito, denominado usualmente freeware, ya que conservando su carácter de libre puede ser distribuido comercialmente, software comercial, ya que es aquel software que no requiere de licencia, pues sus derechos de explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede hacer uso de él, siempre con fines legales y consignando su autoría original. Este software sería aquel cuyo autor lo dona a la humanidad o cuyos derechos de autor han expirado, tras un plazo de contado desde la muerte de este, habitualmente 70 años. Si un autor condiciona su bajo de licencia, por muy débil que sea, ya no es del dominio público. Analógicamente, el software libre o gratuito incluye en ocasiones el código fuente. No obstante, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa. Tampoco debe confundirse software libre con software de dominio público. Richard Matthew Stillman, creador del concepto de software libre y fundador de la Free Software Foundation entre los años 1960 y 1970, el software no era considerado un producto, sino un añadido que los vendedores de las grandes computadoras de la época, las mainframes, aportaban a sus clientes para que estos pudieran usarlos. En dicha cultura era común que los programadores y desarrolladores del software compartieran libremente sus programas unos con otros. Este comportamiento era particularmente habitual en algunos de los mayores productos de usuarios de la época, como DECUS, Grupo de Usuarios de Computadoras, DS. A finales de la década de 1970, las compañías iniciaron el hábito de imponer restricciones a los usuarios, con el uso de acuerdos de licencia en 1971, cuando la informática todavía no había sufrido su gran boom. Las personas que hacían uso de ella en ámbitos universitarios y empresariales creaban y compartían el software sin ningún tipo de restricciones. Con la llegada de los años 1980, la situación empezó a cambiar. Las computadoras más modernas comenzaban a utilizar sistemas operativos privados, forzando a los usuarios a aceptar condiciones restrictivas que impedían realizar modificaciones de dicho software. En caso de que algún usuario o programador encontrase algún error en la aplicación, lo único que podía hacer era darlo a conocer a la empresa desarrolladora para que ésta lo solucionara. Aunque el programador estuviese capacitado para solucionar el problema y lo desease hacer sin pedir nada a cambio, el contrato le impedía que modificase el software. El mismo Richard Matthew Stillman cuenta que por aquellos años en el laboratorio donde trabajaba habían recibido una impresora donada por una empresa externa. El dispositivo, que era utilizado en red por todos los trabajadores, parecía no funcionar a la perfección, dado que cada cierto tiempo el papel se atascaba como agravante, como no generaba ningún aviso que se enviase por red e informase a los usuarios de la situación. El decreto presidencial 1014 del 10 de abril de 2008 decreta establecer como política pública para las entidades de administración pública central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos informáticos.
Este podcast fue presentado por Sidewallcast, descargable gratis on iTunes Store.